Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A todas, a todos, a todes. El objetivo de esta clase es revisar cuáles son los fundamentos de las teorías y ciencias cognitivas y afectivas. Ciertamente no es solo la psicología, sino que es la neurociencia, parte importante de la neuropsicología, de la psicofisiología y otras ramas, por supuesto, asociadas a epistemología, inteligencia artificial, lingüística, los que se dedican a estos temas, ¿no? De procesos cognitivos y afectivos. En la aproximación que vamos a hacer durante este primer semestre y luego también en el segundo, hay una presuposición súper alta y es que hay unos fundamentos que nadie presenta, pero que están a la base de todos los modelos que vamos a ver. Y ese es el objetivo de esta clase. ¿Mm? Em, en la práctica son tres teorías que sirven de fundamento a los modelos de procesos cognitivos y afectivos. La teoría matemática de la información, original de Claude Edward Shannon. Le pongo en los dos nombres porque en el fondo todos lo conocen como Shannon nomás. La teoría cibernética de Norbert Wiener y la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Eh, Vamos a presentar cada una de estas de forma muy general y ustedes van a encontrar en intranet lecturas complementarias con las cuales evidentemente pueden profundizar. Son textos yo diría, de aceptable calidad, de probada calidad y en ese sentido son seguros. Bien. Ustedes pueden encontrar también, por supuesto, desde Wikipedia hasta presentaciones completas sobre estos autores, pero hay demasiada variabilidad, ¿no? No en la calidad, sino que en los enfoques. Tú puedes generar, por ejemplo, un documento súper completo de la teoría general de sistemas sin hablar de la teoría general de sistemas original. Puedes hablar de teorías de sistemas familiares, de sistemas comunicativos, la teoría cibernética solo aplicada a la informática o la teoría matemática solo a, a la ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, hay aquí un compromiso de tratar de entender estos fundamentos en términos generales, pero también entendiendo que fueron parte de una época, de la primera mitad del siglo XX, donde había un esfuerzo original por generar espacios de estudio transdisciplinario e interdisciplinario. Y ojo, en la ciencia. La teoría matemática de la información de Shannon, eh, efectivamente él es ingeniero de origen y estaba asociado en sus inicios a la compañía Bell, ¿no? Compañía que vendía y promocionaba teléfonos en Estados Unidos. La presentación de su teoría fue como reacción a la necesidad de establecer los requerimientos técnicos eléctricos para las instalaciones de teléfonos en Manhattan. Y su modelo se desprende, no es original, sino que hay dos o tres ingenieros anteriores a él que habían intentado y habían de hecho logrado hacer eh, modelos parecidos, pero menos completos evidentemente. Años más tarde, sí, fue Weaver quien lo entusiasmó a la aplicación de este modelo matemático de la información al fenómeno de la comunicación humana, ¿no? Y eso es lo que se publica como eh, teoría matemática de la información o teoría de la comunicación humana, ¿no? En 1949. El modelo matemático de la información, que es el que está aquí a la derecha, efectivamente establece una serie de procesos y de agentes asociados al flujo de información que hay entre un emisor y un receptor, ¿no? Entre ese emisor y receptor
hay un canal, un mensaje, una señal que están puestas en función de los componentes físicos aquí, ¿no? Por eso hay una verticalidad en la propuesta gráfica, ¿no? Aquí estamos hablando entonces no de cómo se comunican dos personas, sino que cómo se comunica un teléfono con otro teléfono, cómo se comunica una radioemisora con un aparato de radio, ¿no? Eh, entonces, no es exactamente lo mismo que la comunicación humana. Y a pesar de que es un modelo muy sencillo, muy parsimonioso, muy aplicable, muy dúctil, no necesariamente es el mejor modelo para dar cuenta de la comunicación humana, por lo menos, ¿no? Entonces, el modelo inicial se refería a las condiciones para la transmisión de datos a través de canales físicos, eléctricos y electrónicos, como este modelo de acá de la derecha, ¿no? Pero Weaver lo adaptó al fenómeno de la comunicación humana y se utiliza hasta hoy, ¿no? Este modelo quedó así después de eh, la mediación de Weaver, ¿no? La, la idea es que hay un emisor, que puede ser un sujeto que quiere comunicar, que genera o produce procesos de codificación, ¿no? Y que en función de esta codificación se elabora un mensaje que va a través de un canal hacia un receptor, ¿no? O un recipiendario o un destinatario, ¿no? Quien aplica decodificación para lograr inteligibilidad. Y hay siempre en el sistema ruido que se concibe como interferencias a nivel de canal o a nivel de mensaje que van a disminuir la calidad de la entrega del mensaje. Este es el modelo final de Shannon y Weaver, que era el que le comentaba antes. Se ha aplicado desde entonces, desde 1949, a la comunicación humana. Lo vamos a encontrar también asociado eh, a prácticamente todos los procesos cognitivos en los que haya información como concepto relevante, ¿no? Y aquí hay es interesante porque hay una novedad en este modelo de Shannon inicial que después también se respeta en el modelo de Shannon y Weaver, y es la noción de información como un evento físico, es una acción física, ¿no? Es algo que se puede detectar, es algo que se puede medir, es algo que se puede direccionar, transmitir, entregar, ¿no? Eh, en ese sentido, ellos tratan de reducir o simplificar de alguna manera la complejidad transcultural, son dominios en los cuales ellos no reflexionan, porque están en el fondo tratando de optimizar la entrega de datos, ¿no? La entrega de información. Y en ese sentido, como ingenieros eléctricos, electrónicos, eh, reducen el fenómeno a los condicionantes físicos mecánicos. ¿Mm? La teoría cibernética, que es la segunda pata de esta trilogía, pertenece a su creador Norbert Wiener. Él fue un matemático, biólogo, cibernético en último término. Su aporte está integrado a las bases de las ciencias y tecnologías cognitivas del siglo XX. Aquí sí, esto está prácticamente en todas las teorías, en todos los modelos. No hay prácticamente ningún modelo que no tenga asociado algún nivel de teoría cibernética. Eh, lo vamos a simplificar esto diciendo que, bueno, si es cierto, la palabra cibernética viene del griego, kiberetes, que se asocia al arte o al trabajo de guiar una embarcación a través del manejo del timón, ¿no? No sé si ustedes han tenido la experiencia de navegar, pero eventualmente cuando uno quiere ir de un punto A a un punto B, no necesariamente lo más óptimo y eficiente es seguir derecho.
Eventualmente hay que incluir la dirección del viento, la dirección de las corrientes, hay que considerar también el oleaje, ¿no? Y entonces, eventualmente, para llegar de un lugar a otro, no necesariamente hay que ir en línea recta, ¿no? Em, y de ahí su complejidad. Aquí hay toda una metáfora entonces en términos de cómo entendemos el procesamiento de información, ¿no? Cómo podemos, eh, entre comillas, explicar, controlar y predecir lo que los sistemas más complejos o autómatas son robots, ¿no? eh, o sistemas más eh, imaginarios, si tú quieres, en modulación de modelos, esto de eh, juegos de organización de sistemas robóticos, ¿no? Eh, Todo eso se hace en función de tareas específicas, programaciones específicas. Y el modelo, aunque parece muy complejo, con palabras raras, eh, está a la base de todos los otros modelos, cognitivistas por lo menos, ¿no? Ahí les voy a comentar de que después no hay solo los modelos cognitivistas, sino que también están a partir de los años fundacionales, que son estos, en los cuales trabajan estos tres dominios teóricos que estamos presentando, entre el 46 y el 49. Después vienen claramente el predominio del cognitivismo hasta la actualidad. En la década de los 80 aparece el conexionismo emergentismo, 70 más bien, del 70 para adelante, y el enfoque en activo hacia fines del siglo XX, ¿no? Hasta la actualidad. Esos son los tres enfoques que han de alguna manera orientado la presentación de estos modelos en psicología cognitiva y de procesos afectivos. Eh, ¿Cuál es el modelo cibernético? Uno muy simple, ¿ven? Este es una maravilla porque es de una de las cosas de una simplicidad casi aberrante, por uno dice, para esta cuestión. Pero en realidad el modelo de procesamiento de información goza de buena salud aún, ¿no? Tenemos acá una entrada de información inicial o denominado input en el modelo original, lo que correspondería a los estímulos, ¿no? Que entran al organismo y generan procesamientos específicos que también se pueden, por supuesto, organizar, describir, ¿no? Y esa es la idea. Y el organismo como tal genera una respuesta o un output, una salida de información, un dato, que a su vez va a retroalimentar la entrada inicial, ¿no? Ese es el retroalimentación, feedback en inglés, y que en el fondo es una información de los resultados que se va a considerar en la nueva etapa de entrada de información inicial. El modelo de procesamiento de información, esta se le llama de primer orden, va a ser, como les digo, uno de los mejores ejemplos de simplicidad aplicada a prácticamente todo. La tercera pata de esta mesa es la teoría general de sistemas de Carl Ludwig von der Talanffy. Él es un biólogo alemán quien en su teoría inicial propone una metateoría de las ciencias. Había todo una especie de moda, pero en realidad era una efervescencia en la primera mitad del siglo XX por generar especialidades científicas. Y por tanto, cada especialidad científica va generando su propia jerga, su propio lenguaje metodológico, ¿no? Y la teoría general de sistema tiene como propósito que esta ciencia dividida en cosas tan específicas poseyera un lenguaje común, ¿no? Que esta teoría pudiese servir como paradigma unificador, entendiendo paradigma en la noción de Thomas Kuhn, ¿no? Los sistemas pueden ser cualquier cosa que yo discrimine con cierto nivel de estructura,
de organización y cumpliendo funciones definidas. A los sistemas se les contextualiza en suprasistemas, ¿no? Un sistema siempre va a pertenecer a un suprasistema y a su vez va a contener subsistemas como distinciones conceptuales aplicables a los componentes que tiene un sistema. Esto como por ejemplo, en lo que sucede en la biología. El organismo humano está compuesto por el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune, el sistema digestivo, etcétera, etcétera. En psicología tenemos hasta especialidad sistémica en clínica, ¿no? La teoría sistémica. Y ojo que no es una, hay varias escuelas ahí de terapia sistémica. En la matemática también como sistema formal de lenguaje. En economía, el sistema económico, la microeconomía, la macroeconomía. En ecología, en física, bueno, y así. Prácticamente se constata que hacia fines del siglo XX la teoría general del sistema ha sido integrada, absorbida, incluso al lenguaje común, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de sistemas y sus propiedades? Esto está mucho mejor desarrollado en el artículo que estamos poniendo como lectura complementaria de Marcelo Arnold. Em, en un clásico artículo inicial a mediados de la década del 80, donde él propone todo este glosario, ¿no? Que es mucho más que esta diapo. Existen los sistemas reales, que son sistemas que se nos imponen en el fondo, sistemas ideales o modelos, ¿no? Que vamos a modelar. ¿Qué pasa si seguimos creciendo a esta etapa? A este nivel de crecimiento o reproducción, ¿no? Si nos consumimos los bosques, etcétera. Todo eso se puede de alguna manera modelar y eventualmente se aplican los mismos principios que a los sistemas reales. Hay sistemas naturales, sistemas artificiales y compuestos que de alguna manera mezclan estos niveles. En términos termodinámicos de intercambio de energía, eso significa, pueden haber sistemas abiertos o sistemas cerrados. También, después la Escuela Epistemológica Chilena va a introducir la idea de que los sistemas también pueden ser cerrados informáticamente, no solo termodinámicamente. Las propiedades. Esta idea de que un sistema es más que la suma de sus componentes, eso es la propiedad de totalidad, que el sistema en forma total es más que la suma de sus subsistemas, ¿no? O también conocido como sinergia. La causalidad circular o codeterminación recíproca, la equifinalidad, la equifinalidad que se asocia a que sistemas que comienzan desde bases distintas pueden llegar al mismo fin. ¿Ah? Que la regla de relación, que un sistema en la medida que eh, realice y se constituya a través de su organización, de su estructura, va a tener acciones regladas, ¿no? En el fondo, los sistemas se vuelven expertos de alguna manera, ¿no? Y ordenación jerárquica. Aquí pusimos ordenación jerárquica porque hay procesos que son más relevantes que otros, hay sistemas que son más relevantes que otros. Sin duda, todos los sistemas son importantes, pero de acuerdo a la ordenación jerárquica, subsistemas pueden eventualmente compartirse y derivarse o externalizarse, mientras que otros por su jerarquía no lo pueden hacer, ¿no? Von Bertalanffy entonces aquí lo que intenta es generar una especie de conjunto vacío de relaciones teóricas y traer este lenguaje para poder ser absorbido en las ciencias, ¿no? No cabe duda que la biología lo hizo, que la psicología también, y que en gran parte muchas otras ciencias lo han hecho.
sin duda, en psicología no solo la aplicación es en términos de psicoterapia sistémica, sino que al principio, y especialmente al principio, prácticamente todos los sistemas cognitivos y afectivos son considerados en la versión sistémica. ¿Mm? La conclusión entonces es que encontraremos la descripción de los diversos procesos cognitivos y afectivos con reiteraciones conceptuales a la información y su procesamiento, es decir, a la cibernética, a sistemas específicos y generales, como la teoría general del sistema, y la teoría de la comunicación en versión humana o en versión de teoría matemática, ¿no? Hay aquí por tanto, una especie de construcción epistémica que integrando estos tres constructos, nos va a facilitar describir los procesos, ¿no? Entonces, nuestra próxima distinción conceptual va a estar a propósito de los procesos atencionales, por ejemplo. Y bueno, no hay modelo atencional que no tenga estos tres componentes. Bien. Les encarezco revisar la lectura complementaria, no para que se la aprendan de memoria ni mucho menos, pero sí para que si tienen dudas puedan profundizar ahí, hay mucha más información más específica. Muchas gracias.